Buen día, estudiantes de promoción. En el presente video vamos a trabajar con un programa a nivel consola de Visual Basic con conexión con una base de datos. Vamos a crear una base de datos a nivel de Access y la vamos a vincular con un proyecto desarrollado en Visual Studio. Vamos a trabajar, en este caso, vamos a iniciar creando nuestra base de datos. Vamos a Microsoft Access, hacer una base de datos rápida. En este caso, teniendo esta plataforma, nos vamos a ir a la sección de ver, nos va a pedir un nombre para nuestra base de datos, bueno, un nombre para nuestra tabla. Vamos a darle un nombre genérico, datos, ¿ok? Y vamos a crear la lista de los campos. Bueno, en este caso vamos a hacer tres campos sencillos: code, representando código; nom, representando nombre; y dir, representando la dirección, ¿no? Dentro de los tres campos considerados en esta tabla, no vamos a cambiar a niveles de propiedades, solamente nos cercioramos que el código sea un índice del nivel principal. En este caso, lo podemos ver que el código aquí aparece con una llavecita y dan a entender aquí que es clave principal, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, procedemos a guardar nuestra base de datos. Bien, ¿cuál es el proceso? Nos vamos a archivo, guardar como, y aquí nos cercioramos estar en la opción base de datos Access 2002-2003. Seleccionamos esa opción, le damos guardar como y hacemos confirmación a las consultas que nos realice. Muy bien, aquí ya nos dice que deseamos guardarlo, con qué nombre, lo vamos a establecer en un directorio. Ese directorio lo voy a poner proyectos y le voy a llamar base. Así de simple, base. Obviamente, si fuera otro tipo de base de datos, este es un ejemplo apenas, así que en este caso el nombre de la base de datos es referente a un proyecto, algo por el estilo, pero en este caso lo vamos a utilizar genérico. Le damos guardar y ya con eso nuestra base de datos está establecida aquí, con código, nombre, dirección. Los tres campos son de tipo texto, solo se manipulan directamente. Ok, ya cuando una vez que tenemos nuestra base de datos procedemos a hacer nuestro programa. En este caso nos vamos a minimizar y vamos a hacer el desplazamiento del archivo. Bueno, en este caso estamos en el proyecto y ya tengo aquí mi proyecto. En este proyecto es donde voy a hacer todos mis elementos, pero como ya lo tengo creado en mi plataforma, en mi código, voy a seleccionar, aquí me aparecen dos archivos simplemente porque la base de datos está abierta. Si yo cierro la base de datos, solo me queda un archivo. Ok, esa es mi base de datos, es decir, lo que a mí me interesa. Voy a copiar esta base de datos, copiar y lo voy a meter en la carpeta del sistema, que sabemos que es la que está dentro de consola 1, bin, debug. Aquí lo voy a pegar, esta base de datos. Bien, ya tengo mi base de datos ahí, la puedo abrir si ustedes tienen alguna duda con respecto al desarrollo de esa base de datos. Abrimos y como pueden ver, en la base de datos nuestra, que hasta el momento está vacía. Muy bien, el objetivo es guardar registro. Okay, tenemos nuestra base de datos ahí, vamos a minimizar esta ventana y vamos a irnos a nuestro entorno. Ok, en la etapa de código vamos a establecer o vamos a escribir una serie de comandos para permitir la conexión a nuestra base de datos. En este caso vamos a empezar creando primero, activando unas referencias especiales que requieren para el funcionamiento de los comandos de base de datos. En este caso, import system.data.oled. Se necesita de esta referencia para que los comandos aplicables a base de datos funcionen. Ok, vamos a hacer un código sencillo, vamos a estar dentro de nuestro main y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar o vamos a establecer ciertos valores para que se metan a la base de datos. Primero vamos a identificarlo por medio de unas variables. dim as dim, vamos a decirle b1 as string y vamos a darle un valor. Bueno, en este caso vamos a decirle 001 como un dato ingresado. Vamos a crear otra variable, dim b2 as string, y vamos a ingresar el otro dato.
¿Qué dato va a ser? Bueno, un nombre, vamos a poner mi nombre en este caso. Empezamos otro, dimb3, spring, igual, San Pedro Sula. Ok, ya tengo los tres registros o los tres elementos que voy a meter en mi base de datos, ya sea por medio de una captura, en este caso los definí como una variable para hacerlo práctico. Ok, una vez establecemos eso, procedemos a crear o identificar con qué base de datos va a trabajar. Así que ponemos una cadena de conexión que casi siempre va a ser igual. Entonces le damos bin, vamos a ver cadena base, as new, eh, bueno, as string igual y ponemos una cadena predeterminada que nunca va a cambiar para este modelo de base de datos que creamos. Provider igual tenemos que hacer el código exacto. Microsoft.get OLEDDebate.4.0 coma data source, separar un poco, igual punto, vamos a ver a nivel idioma, punto, contrapleca y el nombre de la base de datos. ¿Cómo nombramos a nuestra base de datos? Base. ¿Cuál es la extensión de esa base de datos? Bueno, MDB, coma, Persis, Security, Info, igual, false, punto y coma interno y nada afuera. Ok. Ya tenemos ahí nuestra generación de nuestra base de datos, o por lo menos enunciada. Ok, ahora vamos a identificar el código SQL que vamos a necesitar. Bueno, en este caso, bin, código, vamos a llamarle, código SQL, as, string, igual, y el código SQL para guardar. ¿Cuál es el código? Recordemos que hasta el momento solamente son variables, ¿verdad? Ahora vamos a identificar cuál es la cadena SQL para guardar. En este caso, insert, intro, como se llama la tabla, datos, hacemos la lista de los campos, code, num, y establecemos hasta ahí el parámetro, valores, y aquí identificamos por medio de unos indicadores o unas variables para que haga referencia. En este caso vamos a darle igual, arroba, valor 1, coma, arroba, valor 2, coma, arroba, valor 3. Cerramos paréntesis y ya con eso tenemos identificado el código de SQL. Obviamente, arroba me va a indicar el contenido en elemento que posteriormente le vamos a indicar. Y que va a estar ligado al elemento, por ejemplo, valor 1 va a estar ligado a B1, ¿verdad? Va a estar ligado a B1. Valor 2 va a estar ligado a B2 y valor 3 va a estar ligado a B3. En este caso lo hacemos así preliminarmente. Ok, entramos a esa etapa. Vamos subiendo un poco la caracterización del código y ahora vamos a hacer los bloques condicionales. En este caso vamos a aplicar using y vamos a crear o vamos a identificar una variable de conexión. Así que conectar as new holiday connection. ¿Y con quién va a conectar? En este caso con nuestra base de datos. ¿Y cuál es la variable que tiene la base de datos? Cadena base, ¿verdad? Así que podemos cadena base. Automáticamente ya identifica, crea su enhancing using y es para identificar que conectar va a trabajar con la base de datos. Ahora necesitamos algo que conecte con o que interactúe con la tabla. En este caso vamos a dar using, vamos a hacer otro bloque similar, using, comando,
using comando as new holiday common. ¿Y quién es el que va a trabajar con él? Ok, necesito que la tabla con la base de datos. Ok, ¿quién trabaja con la tabla? Código SQL. Código SQL. ¿Y quién trabaja con la base de datos? Conectar. ¿No? Ahí código SQL, conectar. Hacemos enter para que cree su handler o su delimitador en using. Ok, estando aquí, identificamos los elementos que van a vincular con valor 1 y valor 2 y valor 3. Así que le damos acá comando, recordemos que vamos a interactuar con la tabla, punto parameters, punto add with value, abrimos, ponemos entre comillas, arroba valor 1, esto va a estar vinculado con B1. Hacemos lo mismo con el otro, punto parameters, punto add with value, arroba valor 2 con B2. Esto simplemente nos va a ayudar a identificar que este elemento que yo tengo físicamente dentro de mi código SQL va a estar vinculado con una variable. Ahora, comando, punto, parameters, punto, add with value, arroba, valor 3. Recordemos que tenemos que darle el mismo nombre con respecto a lo que tenemos acá. El arroba es para identificar el contenido interno. D3. Ok, ya tenemos ahí la identificación. Ahora ya vamos a hacer el proceso de grabado. Primero, pues siempre que trabajamos con una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es abrir la base de datos. Así que, ¿quién contiene la base de datos? En este caso, por este momento lo maneja la variable conectar. Así que habilitamos aquí conectar, punto open, es como que estuviéramos abriendo la base de datos. Abrimos la base de datos, vamos a ejecutar, en este caso voy a asegurarlo, voy a ponerlo en un try catch, ¿verdad? Y le vamos a decir comando punto execute non-query. Ahora, ¿qué hace el execute non-query con comando? Lo que hace es que se ejecute estrictamente el código SQL que yo apliqué. En este caso, como comando va a estar vinculado con código SQL, miren, comando con código SQL, entonces él automáticamente hace que se ejecute el código SQL planteado acá. ¿Vale? Entonces, hace que se ejecute. Si llega a haber un error, bueno, entonces que solo pite. Si en este caso no guarda, entonces, como no guarda, recordemos que en el try, si nosotros incurre en un error, el código, entonces ejecutará su cache y ¿qué hará el cache? Solamente va a pitar, dándome a entender que no se pudo guardar el registro en esa instancia. Ok, entonces pite, termino el try y una vez que yo ya terminé, ¿dónde está conectar? ¿Dónde lo habilité aquí. Ok, ya trabajé. Ahora lo que tengo que hacer es cerrar. Recuerden, siempre que trabajamos con una base de datos es muy importante. Abrimos la base de datos, trabajamos la base de datos y cerramos la base de datos. Una vez que ya no necesitamos nada más, simplemente tenemos que cerrarlo. Ok, bueno, en este caso conectar, punto, close. Lo cerramos y ya con eso tenemos todo el código que necesitamos, ¿no? Bien, podemos probar. Recordemos que la base de datos ¿dónde debe estar? En este caso tenemos la base de datos, el proyecto no lo hemos compilado, así que y sabemos y vamos a probar que nuestra base de datos no tiene nada, como podrán ver, en este momento no tiene nada. Vamos a minimizarlo, usamos esto también y vamos a ejecutar. Veamos si hay algún fallo, compilamos, se está desarrollando la ejecución y ya se detuvo. Dando a entender, no hay ningún error, como pueden ver, no ejecutó nada. Entonces vamos a irnos a la base de datos y vamos a verificar si el registro está. Obviamente tengo que actualizar, le doy a actualizar y el registro, como podrán ver, ahí está almacenado. Podemos volver a ingresar o volver a aplicar. Bueno, vamos a aplicar un segundo registro, vamos a darle 2
y vamos a decirle otra persona, Elida María Martínez Cruz. En lugar de, para este dato, vamos a ponerle Villanueva. Vamos a ejecutar. Ejecutamos. Hace su proceso, guardó. ¿Verdad? Recuerden que no estoy haciendo capturas ni nada por el estilo. Así que vamos a la base de datos, verificamos, actualizamos. Y como pueden ver, ahí aparece el registro también. Entonces, con este proceso nosotros podemos guardar sin ni mayor problema un registro en una base de datos por medio de comandos SQL a, un, a una base de datos de Access desde nuestro Visual Basic a nivel consola, ¿no? Identificar claramente cuáles son los pasos. Bueno, primero tenemos que tener los datos. Hacemos las variables que corresponden a las conexiones, primero la base de datos y otro que tengan la vinculación con el comando SQL para la tabla, y de ahí hacemos el proceso. En sí, lo que hace es que este comando específicamente realiza que el código SQL se ejecute, por así decirlo, ¿verdad? De acuerdo a comando. Muy importante, conectar va a tener el vínculo con la base de datos y comando va a tener el vínculo con el código SQL. Y eso hará su interacción. Bueno, eso sería todo por este video, simplemente para el ejercicio para cómo guardar registros desde Visual Basic Consola a una base de datos de Access. Espero haya sido de su agrado el video. Nos vemos en el siguiente video.